Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amada iglesia? Es un gusto poder estar con ustedes en otro miércoles más de crecimiento. Bienvenidos a todos los que están conectando a este tiempo juntos. Gracias por estar con nosotros, gracias por apartar este tiempo y permitir que la palabra de Dios llegue a nuestros hogares a través de este medio. Les damos la bienvenida, es un gozo, un privilegio poder estar con ustedes. Vamos a orar para poder empezar y poner en manos de Dios este tiempo y que sea Él ministrando cada corazón. Acompáñame, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que como iglesia podemos pasar juntos, Señor. Padre, yo te pido que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí, Señor, que tomes control de cada palabra, que seas tú ministrando cada corazón ahí donde se encuentre cada uno de mis hermanos, Señor, que sea tu palabra edificando la vida de cada uno de mis amados hermanos, Señor. Sea tu Espíritu, Señor, en este tiempo, Señor, durante este día, Señor, y en días posteriores para todos aquellos que puedan ver este mensaje, Señor. Habla tú, Señor. Sé tú edificando, Señor, y llevando a más a tu preciosa iglesia, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, empezamos con lo que Dios quiere depositar en nuestros corazones en este día. Empezaré recordando algo. Hace algunas semanas nuestra hermana Tania nos hablaba en este mismo espacio, acerca de un pasaje en la vida de Pedro. Ella nos hablaba, ¿verdad?, de la boca de Pedro, de cómo esa intempestiva personalidad que tenía Pedro lo llevó muchas veces a pagar algunas consecuencias, esa carácter que aún no había sido moldeado en su totalidad, le metió en problemas, en situaciones que quizás no era la voluntad de Dios para su vida, pero aprendió. Entonces esa impulsividad de su carácter, esa, en la Biblia me llevó a la palabra intemperante, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3, del 2 al 5, habla de los últimos tiempos y lo difícil que se están poniendo y serían esos tiempos. Habla de esa palabra intemperante, que es la ausencia de moderación o mesura, ¿sí? No tener templanza y dar rienda suelta a las pasiones. Entonces ahí vemos a un Pedro, ¿verdad?, que habla impulsivamente, que actúa impulsivamente. Vemos cómo incluso saca su espada en uno de los pasajes, Juan 18:10, y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Era un carácter fuera de control, por decir, ¿verdad? Y nuestra hermana Tania nos hablaba de eso, de ese detalle en la vida de Pedro y de un pasaje específico cuando quiere ir caminar sobre el mar para alcanzar a Jesús y todo lo que pasa. Si puede, vaya este pasaje, a este mensaje, a mí me bendijo mucho y será de edificación. Pero en esta ocasión yo quiero hablar de otro pasaje en la vida de Pedro. Y se encuentra en 2 de Pedro 1, del 3 al 11. En el versículo 1, Pedro se presenta ya desde el principio como siervo y apóstol de Jesucristo, ¿sí? En el versículo 3 nos dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todo esto nos lo está diciendo, o lo dice Pedro a la iglesia, y vemos cómo en este punto ya Pedro no hablaba como hablaba cuando estaba con Jesús. En este punto ya Él nos está aconsejando lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos ser como hijos de Dios, como parte de una iglesia viva. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de este pasaje que Pedro nos da en la segunda carta, en su segunda carta.
Para empezar, dice en el versículo 3 que no nos hace falta nada para vivir la vida que a Dios le agrada. Él ya nos ha dado todo. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esta palabra de divino poder, esta frase yo la traje durante mucho tiempo y venía en mi mente divino poder, divino poder. Yo dije, bueno, ¿dónde está? Yo sé que está en la palabra y voy a ver dónde está. Busqué y está precisamente en este pasaje en segunda de Pedro. Todo nos ha sido dada. Y el Salmo 23 lo confirma, ¿verdad? Dice que Jehová es nuestro pastor, que nada nos faltará, ¿sí? En lugares de delicados pastos nos hará descansar. El Salmo 23 es una preciosa promesa, ¿verdad? De lo que Pedro está afirmando aquí. Nada nos falta, tenemos todo. Efesios 1:23 dice que Jesucristo es la plenitud, que todo lo llena en todo. Entonces en Jesús, Pedro dice, ya nos ha sido dado todo, ¿sí? Esto en cuanto al versículo 3. El versículo 4 nos dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y yo me pregunté, ¿cuáles son esas promesas que Dios nos ha dado? Usted se ha preguntado, ¿cuáles son esas promesas a las que se refiere Pedro en este pasaje? ¿Cuáles son? Algunas de ellas, ¿sí? Y la más importante, la promesa de la salvación, ¿sí? En Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una de las preciosas promesas es la salvación, ¿sí? Esa que Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Con su sangre preciosa pagó el precio y hoy somos salvos por esa gracia que Él nos imparte a través de su sangre. Otra promesa preciosa de sanidad, por ejemplo, Isaías 53:5. Por su llaga, por sus heridas, fuimos nosotros sanados. Otra promesa, ¿sí? De sanidad. Una promesa de perdón. Primera de Juan 2:2. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha sanado, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante. ¿Cómo conocemos las promesas que el Señor nos ha dado? Conociendo su palabra. En un tiempo, en mi inicio de mi caminar con Dios, llegué como casi todo el mundo a los pies de Cristo, ¿verdad? Derrotada, fracasada, rota. Y así estamos muchos cuando buscamos en donde no está ni la felicidad ni la plenitud que Jesucristo promete. Entonces, en ese tiempo alguien me dijo esto: aférrate a las promesas de Dios, aférrate a las promesas que el Señor te hace. Y yo dije, ¿pero dónde están? O sea, ¿cómo las conozco? Y me llevaron a la palabra. Y en la palabra yo al meditar en ella, al creerla, al caminar en obediencia, el Señor me dio una promesa específica para mi vida en ese tiempo. Y yo me aferré a ella y yo trabajé, y no es fácil, son lágrimas, es sudor, es dedicación, es en una búsqueda incansable por que esa promesa se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. La promesa que el Señor me dio en ese tiempo no la voy a decir, solamente les voy a mencionar el pasaje. Está en Joel 2, del 23 al 25. Para mí, en ese momento de mi vida, fue una promesa de restitución, y así lo he podido confirmar hasta hoy. Dios es un Dios que restituye, que devuelve lo robado. Entonces, para mí, el conocer la palabra y las promesas de Dios fue algo maravilloso. Después de eso, caminar en esa promesa, creyéndola, confiando en ella, llevando a otros a creer en las promesas del Señor. Conocer su palabra es definitivamente importante para poder conocer sus promesas. Es como una herencia, ¿verdad? Que ya la tenemos ahí, pero que no la hacemos efectiva, que está ahí guardada, pero que no hacemos uso de ella. Así son las promesas del Señor. Tenemos que buscarlas, creerlas y hacer uso de cada una de sus promesas. Segunda de Corintios 7:1 nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí Pablo en 2 de Corintios nos vuelve a repetir, ¿verdad? Que tenemos tales promesas, grandes promesas, preciosas promesas. Entonces,
Son consejos en esta carta de Pedro que él tuvo que aprender, que tuvo que encontrar. Y vamos a entrar en lo que verdaderamente quiero hablar. Este fue un preámbulo. En el versículo 5, ¿sí? Pedro nos empieza a desglosar cómo es que un cristiano madura en la fe. Sabemos que tenemos un Dios soberano, eterno, ¿sí? Todopoderoso, pero debemos saber que como cristianos tenemos una responsabilidad en Cristo. Tenemos una responsabilidad de ir cada día hacia la madurez, caminar hacia esa madurez, a esa plenitud, a esa altura del varón perfecto que es Jesús. Estamos llamados a eso. Y en el versículo 5 dice, en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Sí? Y cuando yo escucho la palabra poniendo toda diligencia, lo primero que viene a mi mente es que no será fácil, que no será sencillo, que tengo que poner todo mi esfuerzo, toda mi pasión, toda mi atención, mi tiempo en hacer eso, en lo cual tengo que poner esa diligencia, ¿sí? Cuando necesitamos poner diligencia en algo, es porque nos interesa, porque va a tener un fruto, una retribución. Y aquí Pedro nos está diciendo que no será fácil, que tenemos que poner mucho empeño en añadir a nuestra fe virtud. Y vamos a hablar un poco de la fe. La fe sabemos que es en Jesús. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. La fe es lo que nos salva. La fe en Jesús es por gracia que hemos sido salvos y eso no lo discutimos. Es la fe, ese fundamento del cristiano, ¿sí? Recibimos a Cristo como Señor y Salvador y empezamos nuestro caminar con Cristo. Y qué bello sería, ¿verdad? Qué ideal sería si recibimos a Cristo, creemos en lo que Él hizo en la cruz y ahora somos salvos por gracia. Y ya, nos sentamos en un cuarto con comida, con bebida, con nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales a esperar a que Cristo venga. La vida ideal sería esa, ¿verdad? Que ya no tengamos que hacer nada ni lidiar con otra cosa, sino esperar a que Cristo venga por nosotros porque ya creímos en Él. Pero no es así, ¿verdad? Seguimos en el mundo, seguimos trabajando, seguimos luchando, porque cada día es una batalla. Cada día para el cristiano es una batalla que ya está ganada gracias a Cristo, pero nos toca luchar. Tenemos una responsabilidad. Entonces la fe es esa base, ese fundamento. Ya somos salvos por gracia. Pero aquí Pedro nos está diciendo, él estaba con Jesús, Pedro estaba con Jesús, caminaba con él, ¿sí? Era parte de los discípulos y quizás un discípulo muy importante para Jesús, ¿verdad? Sobre él fundó la iglesia y tuvo una comunión especial con Pedro, Jesús. Y aquí Pedro nos está recomendando, la fe es la base, es el fundamento, es el primer cimiento, es el primer escalón. Pero aquí nos está diciendo que tenemos que añadir o sumar, ¿sí? Virtud. ¿Qué cosa es la virtud? Como cristianos, ¿cómo somos virtuosos? En Proverbios, ¿verdad? Se nos habla de la mujer virtuosa y nos describe a una mujer con muchísimas características que la deben distinguir de otras mujeres, ¿sí? Una mujer con muchas capacidades, que busca desde temprano, ¿verdad?, estar atenta a todas las cosas en su casa. Entonces, la virtud es esa buena conducta, esa abundante provisión de excelencia moral, cómo debemos comportarnos delante de la gente, buscar el buen testimonio, el buen caminar, una actitud intachable delante de los demás, ser como Jesús en su comportamiento delante del mundo. A eso se refiere Pedro con que a la fe debemos añadirle virtud, ¿sí? Esa conducta que el mundo debe reconocer en aquellos que decimos conocer al Señor. Después de esta virtud, después de la fe, añadir virtud, después dice el siguiente versículo que debemos sumar a la virtud, poniendo toda diligencia,
Añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué o de quién? Conocimiento de Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. ¿Sí? Es imposible el crecimiento espiritual, la madurez, si no estamos cimentados en la verdad, leyendo, meditando, conociendo esas promesas, caminando en ellas, buscando la sabiduría que viene de lo alto, que es solamente a través de la palabra de Dios, ¿sí? Conocimiento de la verdad de su palabra, conocer a Jesús, su obra, la obra del Espíritu Santo, quién es, qué hace por nosotros, conocer su voluntad, qué es lo que quiere de mí, cómo debo conocerlo para que nadie me arrastre con cualquier viento de doctrina, para que nadie me engañe, yo esté cimentado, estemos cimentados como iglesia en la verdad y no seamos engañados, para que podamos estar firmes y así podamos compartir con otros que el reino de Dios es real, que el reino de Dios es verdad, que su palabra es verdad. Y eso, amados hermanos, trae seguridad a nuestras vidas. Si el conocer lo que Cristo hizo, conocer su verdad, quién es Dios, quién soy yo para Dios, quién es Dios para mí, eso me da certeza, certeza de muchas cosas, quita todo temor, toda inseguridad, ¿sí? Porque podemos arraigarnos en esa verdad, en ese conocimiento de su palabra. Por eso debemos añadir, ¿verdad?, a la fe virtud, a la virtud, conocimiento de su palabra. Y nadie podrá engañarnos, nadie podrá arrastrarnos, nadie podrá sacarnos de esa verdad. Muy bien, después de sumar conocimiento, dice que debemos al conocimiento sumarle dominio propio, que es algo que Pedro, en un principio de su caminar, andando con Jesús, le fallaba, ¿verdad? Ese dominio propio, él, como dicen por ahí, no tenía filtro, él hablaba, aunque después se arrepentía, no pensaba para hablar, sino hablaba y después le venían las consecuencias. Ese dominio propio que habla de la templanza en nuestro carácter, ¿sí? Que es un fruto del Espíritu que mora o debe morar en nosotros. Pedro hablándonos de dominio propio, ¿verdad? Él sabía muy bien que este consejo es necesario para nosotros como lo fue para él, que tuvo que pagar muchas consecuencias por no tener ese dominio en su hablar, por decir yo te voy a seguir Jesús, no importa dónde vayas, y después arrepentirse, ¿verdad? Y aún maldecir porque tuvo que retractarse de sus palabras, por ese temor, por esa presión que el mundo ejercía en un momento de crisis. Sí, entonces, ese rasgo del carácter de Cristo, el dominio propio, es un control y un gobierno de nuestras emociones para mantenerlas sujetas a la voluntad de Dios, ¿sí? Del Espíritu. Mis pensamientos, mi voluntad y todo lo que alberga, ¿verdad? Esas emociones que a veces intentan salirse de control de nuestros impulsos, ¿sí? Y vaya que Pedro tenía mucho que enseñar en este tema, ¿sí? Habla de calma, de equilibrio en nuestras emociones, que es como Cristo quiere que actuemos delante de aquellos que no le conocen, ¿sí? Siendo testimonio vivo de su precioso amor y de su carácter. Bien, dice Pedro en este pasaje, en el versículo 6, que al dominio propio debemos añadirle paciencia, que es casualmente otro fruto del Espíritu en nosotros, ¿sí? Este nos permite la paciencia, ser perseverantes ante las pruebas, ¿sí? Esperando esas promesas. Aún en medio del dolor, del sufrimiento, de la aflicción, de la necesidad, esa paciencia nos permite esperar en paz, ¿sí? Con gozo, sin enojo, sin amargura, sin frustración, sin ansiedad, ¿sí? Llevar a cabo la voluntad de Dios y aceptar las cosas a su tiempo, ¿sí? Sin desesperar, esperar con calma, ¿sí? Teniendo una personalidad prudente, ¿sí? Eso es lo que es la paciencia y es el fruto del Espíritu que el mundo necesita ver hoy, ¿sí? Porque hoy el mundo desespera, busca según sus medios, según sus recursos, según sus fuerzas, y a veces nos equivocamos, ¿verdad? A veces tenemos que pagar también consecuencias desastrosas por no gobernar nuestros impulsos y ser impacientes. Muy bien, después de añadir
al dominio propio, esa paciencia, debemos añadir piedad. Dice a la paciencia, piedad. ¿Y qué es la piedad? ¿Sí? La piedad habla de una sumisión o una devoción a Dios. Así lo vi en varias versiones, ¿verdad? Una sumisión o una devoción delante de Dios, un temor de Él, ¿sí? Obediente a sus mandamientos. Dice 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para la vida presente y para la venidera. Sí, esta piedad debemos de estarla manifestando al mundo. Segunda de Timoteo nos habla de un pasaje de cómo serán los últimos tiempos. Y ahí nos habla, ¿verdad?, de esta impiedad, de personas que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Entonces, al final de este pasaje dice, a estos evita. Son consejos que también está dando Pablo a Timoteo, de alejarse de esas personas que aparentan ser piadosas, pero no lo son. La piedad habla de un temor de Dios real, que da frutos, y frutos en abundancia. Muy bien, después de añadir piedad a la paciencia, dice que debemos añadir a la piedad afecto fraternal. Y esto es hermoso, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en una comunidad de fe. Compartimos con otros hermanos dentro de la congregación, fuera de ella, somos amigos, nos llevamos bien. Habla de este amor por nuestros hermanos, ¿sí? Dentro de nuestras comunidades de fe, cuidarnos unos de otros, amarnos unos a otros, sí, protegernos unos a otros, estar integrados en esta comunidad, en una iglesia donde podamos ser enseñados y enseñarnos a amar los unos a los otros, porque la palabra de Dios dice que por eso seremos conocidos delante del mundo, por cómo nos amamos los unos a los otros dentro de la iglesia. Y este amor fraternal debe estar fluyendo en nosotros como hermanos en Cristo, ¿verdad? Evitar toda discusión, evitar toda división. Y Pedro nos está aconsejando que debemos añadir este afecto fraternal a la piedad. Son peldaños, son fundamentos que Pedro nos recomienda añadir a la fe. Después del afecto fraternal, dice que debemos añadir amor. Y este amor, como lo describe 1 Corintios 13, es un amor que va mucho más allá del afecto fraternal. Lo distingue del afecto fraternal porque este amor es el amor de Jesús. Es un amor sublime, el amor sublime de Dios que nos permite amar no solo a nuestros hermanos. Por eso se distingue del afecto fraternal, porque es un amor que va más allá, ¿sí? Es el amor que nos permite amar aún a aquellas personas que no nos aman a nosotros o que son difíciles de amar. Es un amor aún a nuestros enemigos o personas que no están dispuestas a recibir amor, ¿sí? Que son difíciles de amar, tal como lo hizo Jesús. Este amor se nos muestra, ¿verdad?, en la palabra, ¿sí? Un amor lleno de gozo, que está dispuesto a sufrir aún. Este amor que llevó a Jesús a la cruz, a pesar de que el mundo no lo merecía, ¿sí? Que el mundo no estaba dispuesto incluso a recibir. Muy bien, esas cosas, la virtud, la paz, la paciencia, el dominio propio, son algo que debemos estar esforzándonos, poniendo toda diligencia en añadir a la fe que ya tenemos, por haber creído en Jesús, por haber confiado en su sacrificio, ¿sí? Y el versículo 8 nos dice que estas cosas no solo deben existir en nuestra vida, sino que deben abundar. No deben ser escasas, deben de ser abundantes. ¿Para qué? Para no estar ociosos ni sin fruto, siendo inútiles, ¿verdad? Recordamos en Mateo 21:19 cómo Jesús fue a una higuera a buscar fruto y no la encontró, ¿sí? Y maldijo esa higuera y la higuera se secó. Entonces, como cristianos debemos estar buscando que estas cosas abunden en nosotros, mucho más allá de solamente existir, ¿sí? Todo esto debe abundar para no estar sin fruto. El Señor
necesita ver fruto en nosotros. El fruto es algo que nos distingue, que nos hace crecer y madurar. Un árbol que da fruto es aquel que ya maduró, que está completo, que está dispuesto. Nuestra responsabilidad como creyentes es el crecimiento, la madurez, el rendir fruto, buscar estas cosas diligentemente para que abunden y fluyan en nuestra vida cada día, ¿sí? Si nos aferramos a esas promesas que al principio Pedro nos decía, no vamos a fracasar en estas cosas. Nos vamos a mantener ocupados y trabajando, dando fruto abundante para dejar de ser como esa higuera, ¿verdad? Sin fruto, ¿sí? En el versículo 9 nos dice que si estamos trabajando y luchando diligentemente en que todo esto abunde, entonces no vamos a ser de vista corta, porque dice, ¿verdad?, que el que no tiene estas cosas es de vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, si no estamos abundando en estas cosas, dice que tenemos la vista muy corta. Y el que tiene la vista corta tropieza, se cae, ¿sí? Anda en tinieblas, ¿sí? No ve claramente. Esto es necesario para que nuestra vista sea clara y podamos ver claramente, caminar en rectitud, caminar en esa línea recta que el Señor quiere que caminemos, no mirando atrás, sino adelante, ¿verdad? Somos nuevas criaturas creadas en Cristo Jesús para buenas cosas, y eso es lo que el Señor nos invita a procurar con empeño, ¿sí? En el versículo 10 dice que tenemos que hacer, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no van a caer jamás, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere, es que nos mantengamos firmes, caminando hacia adelante, ¿sí? Él nos da promesas fieles, preciosas, grandes, ¿sí? Y una de ellas es esta, que me encantó: no vamos a tropezar jamás, ¿sí? Y se nos va a dar, según el versículo 11, una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto debe ser el objetivo de nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿sí? Que se nos dé esa entrada generosa, amplia al reino de nuestro Señor Jesucristo. Para eso trabajamos cada día. Y este es el mensaje, amados hermanos, que se pueda ver fruto en nuestra vida, ¿sí? Que estas cosas estén abundando. Es el deseo del Señor y nos lo dice a través de esta carta de Pedro, ¿verdad? Que nuestro estilo de vida manifieste el crecimiento, la diligencia que ponemos en buscar la madurez. Es nuestra responsabilidad como creyentes. Esta es la palabra que el Señor nos deja hoy, la tarea que si no lo hemos hecho debemos empezar y ser diligentes en buscar esto. Vamos a orar para terminar. Les doy gracias por haberse conectado a este tiempo. Vamos a orar para que todo esto sea una realidad en nuestra vida. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos llene, porque varios de estas cosas son frutos del Espíritu, ¿verdad? La paciencia, el dominio propio, el amor, son frutos del Espíritu. Y si el Espíritu está en nosotros, estas cosas van a abundar naturalmente. No vamos a tener que sufrir. Vamos a trabajar en ellas con gozo. Vamos a orar, acompáñenme por favor. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra que has hablado hoy, Señor, a tu iglesia, Señor. Padre, permite que cada uno de nosotros pueda estar siendo diligente, esforzado y valiente en alcanzar esta madurez. Padre, ayúdanos a ser responsables y a trabajar en estas cosas cada día, Señor. A buscar añadir a nuestra fe, Señor, esa virtud, esa paciencia, ese dominio propio, Señor, esa piedad que tú pides, Señor, ese afecto fraternal, Señor, y el amor que debe abundar en cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, porque no es algo que brote natural de nuestra carne, Señor. Es algo que tu palabra dice que debemos esforzarnos en alcanzar, Señor. Es por eso que hoy te pido que nos ayudes como iglesia, Señor, a entender que tenemos una enorme responsabilidad, Señor, pero que gracias porque no estamos solos, que tú has dispuesto a tu Espíritu para que esté con nosotros hasta el fin del mundo, para que nos acompañe y sea ese maestro, ese ayudador que necesitamos para que estas cosas, Padre, estén abundando en nosotros y podamos ser testimonio vivo de tu amor al mundo, Señor, que necesita ver ejemplos, Señor, de virtud, de pureza, de santidad, Padre, de un caminar
íntegro delante de ti, Señor. Honestos, leales, Padre, a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios. Sabemos que si tú estás con nosotros, nada nos falta, Señor. Seremos como David describe en el Salmo 23, ¿sí? Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y en delicados pastos tú nos vas a hacer descansar, Señor. Y nos vas a permitir, Señor, caminar y ser, Padre, esos cristianos maduros, Señor, que dan fruto y fruto abundante, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos infinitamente sus diezmos y sus ofrendas. Les recordamos, ¿verdad?, las reuniones en el Hotel Oliva cada domingo a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. Y procuremos estar en una de estas reuniones, ¿verdad? Si no puedes a las 11, a la 1, pero por favor, congrégate. Acompáñanos cada domingo a escuchar la palabra como iglesia y a ser edificados por medio de ella. ¿Sí? Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ¿sí? YouTube, para que te enteres de todos los anuncios y de todo lo que se va a estar haciendo en estos días. Ahí te vas a poder enterar de todo lo que está programado para este mes, para que estés atento a todo ello. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Gracias.